Capítulo 8. Algo estúpido. ¡Por Dios! ¡Maldito imbécil! Oh, lo siento, madame. Soy nuevo aquí. El chico del café te mira alarmado por sobre el mostrador. Parece extranjero y estás casi segura de que es italiano. Él se rasca su mentón y su espeso bigote prácticamente tiembla de miedo. Debes tener una mirada asesina, bastante impresionante. Nam y tú están en la fila de Starbucks y es jueves. Pero no verás a Rebeca hasta después del trabajo, así que tu humor no va a ser bueno. Pero ahora estás especialmente molesta. Este idiota ha confundido tu orden 2 veces. Nan te sujeta del brazo. Relájate, Frin, dice intentando calmarte. Vas a tener tu café. Quiero un peppermint mocha, dices dirigiéndote a él, golpeando tu mano contra el mostrador con cada sílaba. No un brûlée caramel o un peppermint frappuccino, que para tu información es algo totalmente diferente. Una mujer pelirroja se acerca y te entrega tu orden. Lamento el inconveniente. Por favor, acepte su pedido. Corre por el nombre de la casa. Gracias, dices exasperada. Eres una mujer malvada. El italiano te gruñe. ¿Eh? ¿Eso te parece gilipollas? Das una corta carcajada. Pues chúpala, porque no me importa. Mario. Giras y caminas rápidamente hacia una de las mesas, asegurándote de mostrarle el dedo medio por sobre tu hombro mientras te alejas. Estás especialmente molesta porque estas 2 últimas noches has perdido el sueño pensando en Rebeca. La mayoría de los pensamientos terminan en la escena del garaje y la reproduces una y otra vez, cosa que te entristece. No estás segura si te excita. Ok, sí lo hace, pero mayoritariamente solo te incomoda y necesitas que salga de tu cabeza. Lindo abrigo. Nan se burla yendo a su mesa. Vete a la mierda, le gruñes. Sí, estás usando de nuevo el abrigo con lagartija, pero hace frío y a ti te encanta. Gran problema. El abrigo es genial. Cielos, Frin, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás en tu periodo? Nan pregunta cuando ambas se sientan. En serio, ¿qué sucede? Y no me vengas con que el café, porque sé que es más que tan solo eso. Mierda. Pestañeas mirándola y de nuevo te estás debatiendo si decirle todo o no. La última vez te retuviste porque no te habías sincerado contigo misma en cómo te sentías acerca de Rebeca. Ahora las cosas son diferentes, aunque apenas. Ok, sí te gusta Rebeca, pero no eres gay. No puedes serlo, aunque casi que le admites en voz alta a Rebeca que gustas de ella, a pesar de que estás segura de que eso Rebeca ya lo sabía. ¿Por qué no decirle a Nan? Sinceramente estás bastante asustada, porque ella va a pensar que eres una rara o se va a reír de ti. Pero tú sientes que cada día estás más loca y necesitas contárselo a alguien. Respiras profundo y la miras a los ojos. Nan, necesito decirte algo y necesito que me prometas que no vas a enloquecer o juzgarme. Los ojos de Nan se abren completamente. Ok, Frin, suéltalo. Empiezas a asustarme. Con tu dedo acaricias tus labios
pensativa, considerando cómo poner tus sentimientos en palabras. Yo creo... Ok. Tengo sentimientos por alguien que no es Billy. Terminas y tensas tu cara esperando el estallido. Observas cómo Nan queda boca abierta y en vez de beber su café, lo vuelve a ubicar en la mesa mientras te mira con incredulidad. Ok, dice lentamente, entrecerrando los ojos. Seamos racionales en esto, ¿ok? Quiero decir, has estado con Billy desde la secundaria, ¿cierto? Sentirte atraída por otras personas es totalmente... No es solo atracción, Nan. La interrumpes, porque al menos de eso estás segura. Es algo completo, con sentimientos y todo. Como si te ahogaras en sentimientos y no pudieras dejar de pensar en ellos, sintiendo enloquecer a cada minuto. ¿Hablas en serio? Quizás es tu depresión o algo así, dice Nan. Tú bufas. Irónicamente, recientemente, solo soy feliz cuando estoy con... De pronto te callas porque estuviste a punto de decir ella, en voz alta. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Pregunta nerviosa. Te tensas. Mierda. No es... Quiero decir... Es Rebeca, dices rápidamente, apretando tus manos bien fuerte alrededor de tu taza. ¿Rebeca Armstrong? Repite lentamente mientras ves su rostro contorsionarse con la confusión. Ella te mira y entonces se ríe un poco. No, ya, en serio, Fring. Dime quién es. Le lanzas una mirada severa, esperando que eso la convenza de que estás hablando jodidamente en serio y que estás asustada como la mierda. Los ojos de Nan se abren cuando se da cuenta. Oh, dice silenciosamente. ¿Así que eres? No lo sé. Estoy confundida. Quiero decir, sí, pero es solo Rebeca. Es solo ella la que me hace sentir de este modo. No sé. Aún estoy intentando entender. ¿Por cuánto tiempo lo has sabido? Quiero decir, ¿cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pregunta, y entonces ríe como si estuviera estupefacta. ¿Qué hay de Billy? ¿Qué vas a hacer? ¿Has tenido una aventura? Frunce el ceño. ¡No!, dice sacudiendo las manos despectivamente, sintiendo el alivio recorrer tu cuerpo porque por alguna razón la otra mujer no está enloqueciendo y estás agradecida por ello. Nunca le haría eso a Billy. O al menos, no creo que lo haría. Ella frunce aún más el ceño. Siempre creí que Billy y tú eran perfectos, el uno para el otro. Dice como si todo su punto de vista hacia ti como persona acabara de cambiar. ¡Lo somos!, insistes, pero las palabras no suenan a verdad. Quizás no sea nada. No estoy segura. ¿La amas?, Nan pregunta. Tu corazón se detiene. Yo no lo he pensado. Quiero decir, nos conocemos desde hace poco. Te interrumpes perdiéndote en tus pensamientos. De pronto sientes frío. ¿La amas? Pero ella es tu terapeuta. ¿No es eso acaso inapropiado?
¿Qué digo? Te casas en 9 semanas. Eso lo hace aún más inapropiado. De pronto sientes que Nan es tu madre y que te está dando un sermón sobre algo que ni siquiera has hecho. Olvídalo, tacha eso. No hay forma de que tu madre le importe ni la mitad de lo que le importa a Nan. No hemos hecho nada. Técnicamente. Nan levanta una ceja y finalmente comienza a sentirse lo suficientemente cómoda con esta conversación para empezar a beber su café. Ni siquiera nos hemos besado, pero ella dijo que le gusto y bueno, ella me gusta, dices casi ahogándote con tus propias palabras. Oír tu propia voz diciéndolo hace que de alguna forma sea más real. Ella realmente me gusta, agregas miserablemente. ¿Cuánto? ¿Cuánto me gusta Rebeca? Repites, y ella solo asiente para confirmártelo. Tú no puedes evitar sentir una gran sonrisa expandirse por tus labios. Becky, ella es tan... ¿Ahora es Becky? Nan agrega con una sonrisa burlesca. Yo... lo que sea. Giras tus ojos sintiéndote avergonzada. Simplemente es increíble. ¿Sabes? En mis sesiones me hace pensar en las cosas de una forma totalmente distinta. Pero es diferente cuando no está en su modo trabajo. Y entonces es más increíble. Es tan divertida y graciosa y jodidamente mágica y le gusta arreglar cosas. Y tiene un perro bonito. Y te dije que es inteligente, porque lo es. Totalmente. Pero a veces dice cosas extrañas y parece una niña emocionada y... Dios. Cuando me mira con esos ojos yo... Dejas de hablar cuando la risa de Nan te interrumpe. ¿Qué es él? Preguntas confundida. Nan sacude su cabeza con resignación. No puedo creer que esto te esté pasando, dice aún riendo. ¿Qué? Repites, empezando a molestarte. Ay, Fring, te tiene mal, dice en una sonrisa burlona. No, es solo que ella es mi amiga. Estoy confundida, digo, no va a pasar nada, balbuceas. Aunque la verdad no creas que esto se vaya a ir de las manos. Por 2 semanas te has estado diciendo que estos sentimientos se irán, pero solo parecen multiplicarse cada vez que la ves. Esto no puede terminar bien, Fring. Suspira, desalentándote. Ella podría perder su trabajo. Tú podrías perder a Billy. Sin olvidar que ella es dueña del rancho y que podría haber terribles implicaciones por todos lados si alguien alguna vez se entera. ¿Enterarse de qué? Preguntas ya molesta. No hemos hecho nada. Aún, contesta Nan a secas. Abres tu boca para contradecirla, pero la verdad es que has encontrado que tu resolución se debilita más, cada día más. Cuando estás junto a Rebeca. Estabas por besarla en el garaje el domingo. Lo único que lo evitó era el ángulo, no tu propia conciencia. Lo que te hace una terrible futura esposa. Nunca antes habías pensado en besar a otro que no fuera Billy, mucho menos una mujer. Rebeca dice que ella nunca iniciaría nada entre nosotras. Dices despacio.
Eso está bien y todo lo que quieras, Frin. Nan empieza a sonar impaciente. Pero la pregunta es, ¿lo harías tú? ¿Hacer qué? Respondes. Iniciar algo con Rebeca. Te la quedas mirando y tu corazón empieza a palpitar más molestamente rápido de lo usual. No, claro que no. Intentas quitarle importancia, pero no crees que Nan se lo esté creyendo. No crees que tú lo estás haciendo tampoco. No sé qué hacer, Nan. Agregas apagadamente. Me siento tan atrapada y fuera de control. Ya ni sé quién soy. Estoy atravesando una crisis de la mediana edad a mis 20. ¿Entiendes? Ok, cálmate, Frin, piensa. Nan agrega calmadamente y puedes adivinar que te está intentando hacer sentir mejor. ¿Aún quieres estar con Billy? Sí, eso creo. Te muerdes el labio insegura. Es solo que cuando estoy con ella me hace sentir tan... Suspiras con afecto. Ni siquiera puedes poner en palabras cómo te hace sentir. Todo es tan jodido. Cuando estoy a su lado no quiero apartarme jamás. Y cuando no lo estoy, la extraño muchísimo. Anoche Billy y yo estábamos abrazados en el sofá viendo TV, como siempre, y cerré mis ojos para imaginarme cómo sería si él fuera Rebeca. Nan, el solo pensarlo me hizo sonreír. ¡Wow! Nan deja salir con su respiración. Vaya, amiga. Esto te golpeó rápido y fuerte. Pestañeas y alejas la mirada. Tu estómago se aprieta con culpa y sientes que quieres llorar, pero no puedes. Solo necesitas aguantar y esperar a estar a solas para hacerlo. Es lo que usualmente haces. Quiero que ella esté en mi vida. De verdad que quiero. Dices en voz baja. Es solo que no puedo resistir estar demasiado cerca, pero tampoco aguanto no estar a su alrededor. ¿Entiendes, Nan? ¿Qué voy a hacer? Nan te observa con una mezcla de incomodidad y simpatía. Honestamente, Frin, no tengo idea, pero voy a decirte que, considerando lo rápido que has desarrollado estos sentimientos por Rebeca, quizás simplemente se pasen rápido y puedan ser amigas. Quiero decir, has estado con Billy por años. Él se merece que por lo menos le des una oportunidad a tu relación. Quizás esto de Rebeca se desvanezca. Tú asientes levemente. Sus palabras te dan un aliento de esperanza. Ambas se despiden y tú necesitas volver a trabajar. Una vez que estás en tu escritorio, miras la pantalla de tu computadora y las palabras de Nan se repiten una y otra vez en tu cabeza. Quizás esto de Rebeca se desvanezca. ¿Y si no sucede? El resto del día pasa lentamente. Y no es hasta que sales del trabajo y volteas para regresar a casa que recuerdas de golpe que vas por el camino equivocado. No es que te hayas olvidado de Rebeca,
Es más bien que has olvidado tu rutina porque has estado pensando demasiado en Rebeca. Ya estás en el elevador, subiendo para verla, y tu estómago timbra nerviosamente. Siempre te pones tan jodidamente nerviosa cuando la vas a ver. Tu teléfono te sobresalta cuando empieza a sonar. Tú lo sacas de tu cartera y ves que es Billy quien te llama. «Hey, bebé, espero haberte atrapado antes de tu sesión». «Sí, de hecho estoy yendo hacia allí en este momento, pero tengo tiempo para hablar», dices cuando el elevador hace su bing familiar y abre sus puertas. Camina afuera y te ubicas junto a la ventana mirando las calles. «No es nada importante», llega la voz de Billy. «Solo quería decirte que un amigo necesita ayuda limpiando su garaje». Billy continúa hablando, pero tan pronto escuchas la palabra garaje, tu mente queda en blanco. Lo escuchas hablar, pero no procesas las palabras. Puedes ver a Rebeca sonreír con malicia en tu mente y sentir su risita a tu lado. Tu cuerpo se tensa. «Perdón, Billy. ¿Qué dijiste?» «Me distraje». Él se ríe en el teléfono y tú sientes una punzada de culpa en el estómago. «Mi amigo necesita ayuda para limpiar su garaje, así que iremos por hamburguesas. Solo quería llamarte para decirte que no te preocupes en hacerme una cena, porque no estaré en casa hasta más tarde». «Oh, ok». Suspiras. Supones que es algo bueno. Quizás puedes ir donde Nan y hablar un poco más. Hay tantas cosas que necesitas decirle después de todo. «Me tengo que ir. Te veo más tarde. Te amo». Abres tu boca, pero sientes que de repente has olvidado cómo devolver esas palabras. Balbuceas y pestañeas y sientes pánico. «Frin, ¿estás ahí? Yo también te amo. Adiós», dices rápido y cuelgas. Joder, ¿qué carajo fue eso? Le has dicho que lo amas 1.000.000 de veces, pero de pronto te sientes incómoda al decirlo. Caminas por el corredor y giras en la esquina para ver la amable sonrisa de Price. Él está parado en su escritorio y poniendo cosas en su mochila. «Hey, Frin», sonríe mientras se inclina para desconectar la computadora. «Hey, ¿has terminado el trabajo por hoy?», preguntas, mentalmente ausente, aún procesando lo que acaba de pasar. «Sí, me voy a casa y a un buen baño caliente», dice sonriendo mientras reúne el resto de sus cosas y se dirige al elevador. «Suena bien. Buenas noches, Price», le sonríes. Él te devuelve el saludo sacudiendo la mano. Tú caminas hacia la habitación 47 y abres la puerta. Tus nervios se empiezan a multiplicar más de lo normal, pero aún así le das a Rebeca tu usual sonrisa. Ella está sentada en la otra silla. Usa zapatos deportivos y pantalones baggy, con un suéter celeste con capucha. La luz de la habitación rebota en el sudor de su frente y clavículas, y parece que acaba de llegar del gimnasio o algo así. Se ve muy normal y no sabes decir si te gusta o no. «Pensé que no ibas al gimnasio». Sonríes mientras cierras la puerta y te sientas en su sofá. Ella te sonríe tímidamente. «No estaba en el gimnasio, fui a correr. Mi última cita fue a las 3:30, así que tenía tiempo para matar. Además tenemos mucho de qué hablar, y dudo que cubramos todo esto en una sesión. No creo siquiera que hablemos un cuarto de todo». Tuerces la boca. «Te dije que no doblaras tus horas para ajustarte a mí. Podríamos haber hablado en el almuerzo como siempre». «Soy flexible». Sonríe con malicia mientras sus ojos viajan por tu rostro,
deteniéndose mamertamente en tus labios. Mierda. Deja salir una risa baja y sacudes tu cabeza. Un día de estos te va a matar. Ella habla de tu infancia por un rato, lo cual es raro porque nunca ha preguntado antes y además no hay mucho que contar. Ella rápidamente cambia el tema de Billy y cómo se conocieron en la secundaria, otra vez saltándote detalles que crees que son aburridos o irrelevantes, pero ella parece escucharte atentamente. Estoy intentando crearme una imagen de tu relación en mi cabeza, Rebeca dice, apoyando el codo en el apoyabrazos y la cabeza en su mano. No puedo evitar sentir que hay algo fundamentalmente mal en su dinámica. ¿Qué demonios se supone que eso significa? Te cruzas de brazos. No lo sé, suspira, y eso te toma de sorpresa. A ver, siento que falta algo en tu relación, pero es más un sentimiento general que algo específico. No prestes atención, Fring, solo estoy pensando en voz alta. La última vez te dije que esta semana deberíamos ver formas de mejorar tu vida sexual con Billy, y creo que esta semana deberíamos enfocarnos en eso. ¿Qué crees que causó el reciente decline? Muerdes tus labios con nervios y empiezas a juguetear con tus manos. Como dije, no lo sé. Las personas pierden el deseo todo el tiempo. Además, mi humor y falta de sueño no están ayudando, así que te encoges de hombro. Rebeca dice. Eso no evitó que te vinieras en el asiento de mi moto. Tu estómago salta hasta tu garganta al tiempo que tu corazón se detiene. Tus pestañas y ella solo te miran. Sus palabras rebotan incómodas por toda la habitación. Oh, no sabes qué decir. Bueno, quizás simplemente me prendiste. ¿No es lo que dices que Billy hace conmigo? Dices girándote los ojos. Su maldita audacia, a veces crees que lo sabe todo. Se encoge de hombros indiferente y eso te molesta aún más. ¿Cómo tienen relaciones tú y Billy? ¿A qué te refieres? ¿A cómo lo hacemos? De la forma usual. Gruñes cruzando tus piernas. Cuando tienes un orgasmo, y me refiero al real, no la mitad de las veces cuando finges o exageras, te dice levantando una ceja. ¿Es por penetración? Mierda. Tú miras a tu alrededor y te sientes tan incómoda hablando de esto con ella. Te rasgas el cuello y tragas. Sí, supongo. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo promedio usan en los juegos? No lo sé. No es como si llevara el tiempo, dices impaciente. Ella solo te mira como si estuviera decepcionada y piensas que ella sabe que no soportas esa mirada y ahora simplemente la usa contra ti. Volteas los ojos. No lo sé. No demasiado. Los hombres no son buenos en ello. ¿O sí? Algunos. Rebeca dice sin preocuparse demasiado. ¿Se complacen mutuamente? ¿Se dan masajes? ¿Se besan por largos periodos de tiempo? ¿Tienen Mierda. Sus ojos se ven vivaces y tú sientes derretirte bajo su mirada. Estás ansiosa e incómoda. No realmente, murmuras. Quiero decir, él nunca ha bajado. Y yo solo a veces lo hago.
pero tenemos buen sexo, creo. Lo que viene antes no es verdaderamente importante, ¿o sí? No estoy de acuerdo, Rebeca objeta. Seguido el calentamiento es mejor que la paga por sí misma. A veces el crear la escena hace que el acto sea más intenso. De hecho, verás, los orgasmos son 80% psicológicos en mi opinión. Así que si te los saltas para ir derecho a la acción, ya estás disminuyendo las posibilidades de lograr un final placentero. Tú sientes tus labios vibrar en una sonrisa. Tiene talento para las palabras. Le das ese punto. La próxima vez que tengas sexo con Billy, sugiero que te toques un poco, preferentemente mientras te besa. Puedes acariciarlo a él también. Intenta hacerlo por lo menos durante 20 minutos y eso ayudará. Tú asientes porque en verdad no quieres hablar más de esta mierda que te pone tan incómoda. Tienes que estimularte. Y como te dije, el sexo tiene una fuerte conexión mental tanto como física. Debes pensar en alguien o en una situación que te excite. Tú tragas y la observas. Tiene una pequeña sonrisa en su rostro como si supiera. Ella sabe que has estado pensando en ella. Billy, entonces, dices desafiándola de todas maneras. Si eso te pone más cómoda, dice levantándose de hombros y aún sonriéndote. Joder, quieres gritar y llorar porque ella está siendo tan indiferente y al mismo tiempo tan presuntuosa. Asumo que empezaste tu medicación. Rebeca cambia el tema. Asientes. Ayer. Bueno, quizás quieras esperar unas semanas hasta que la medicación comience a trabajar. Te encontrarás de mejor humor para entonces. Tú asientes de nuevo y la miras. De pronto no se ve tan presuntuosa, sino más bien insatisfecha. ¿Qué? Te diriges a ella y descruzas los brazos. ¿El pensamiento de Billy y yo teniendo sexo cruzó por tu mente? Lo querías decir como una broma, pero salió como un tono serio y algo amargo. Sus ojos saltan hacia ti rápidamente y sus pupilas se agrandan como si en verdad no pudiera creer que reconozcas lo que hay entre ustedes. Lo que sea que es. Lo lamento, murmuras, bajando tu cabeza avergonzada. No debería haber dicho eso. No sé por qué lo hice. Estoy segura de que el pensamiento de yo con alguien más también cruzó por tu mente, Frin. Sacude sus hombros y tú la miras entristecida. Pero no pensaba en ello. Termina de decir Rebeca. Tú alejas la mirada de Rebeca, incapaz de mantener el contacto visual. Había esperado que tus sentimientos hubieran disminuido, que su actitud altanera te molestara o que su falta de profesionalidad te desalentara, pero te das cuenta de que en serio te gusta como amiga. Quizás te gusta tanto porque no tienes muchos amigos. No importa cuántas veces te digas a ti misma que nada de lo que quieres o esperas sucede, está sucediendo y en vez de ello tus sentimientos se vuelven más y más intensos. Tú miras hacia abajo y juegas con tus manos, tus dedos corriendo por la banda plateada en tu mano izquierda, el anillo de compromiso que Billy te dio. Estabas tan feliz cuando se propuso, o al menos eso pensabas. Últimamente se siente más y más ajustado contra tu dedo, casi como si quisiera ahogarte. Es bonito. Tú sales de tus pensamientos y miras a Rebeca. Ella te sonríe de forma educada, inclinando su cabeza hacia tu anillo. Tú sientes un nudo al final de tu garganta. No tan bonito como tú. Dejas escapar. Ella presiona sus labios y te mira, pero puedes ver su rostro sonrojarse y te encanta.
Amas poder ver evidencia de sus sentimientos y te preguntas si ella puede ver los tuyos. ¿Por qué te ves tan triste, Frin? Pregunta con suavidad. Tú das una risa seca y pestañeas, alejando lágrimas que nunca sentiste. ¿Es una pregunta profesional o personal? Ambas, dice ella. Asientes e intentas pensar. Estoy triste porque tengo todos estos sentimientos por alguien que no es mi prometido y no sé qué hacer. ¿Qué harías tú? En serio, dime. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque lo que tengo con Billy es estable y bueno. Tirarlo como si fuera poca cosa por algo que puede no durar o ser real o, honestamente, Rebeca interrumpe. Le digo a mis pacientes que escuchen a su cabeza, pero sigan su corazón. Paciente, murmuras y sacudes tu cabeza mirándola. ¿Es todo lo que ves cuando me miras? Sus ojos brillan y se alejan inseguros, pero regresan rápido para encontrarse con tu mirada. No, y ese es parte del gran problema, ¿no es así? Tú la miras. Se ve tan pálida y apagada, como si no hubiera estado durmiendo. Sus ojos siguen tan brillantes como siempre y su cabello se ve bastante suave. Sigue viéndose igual de hermosa. Y debido a eso, continúa mientras te mira con cautela. Estoy considerando renunciar. ¿Qué? Tu corazón y estómago simultáneamente se caen y te empiezas a sentir enferma. No puedes, ahogas desconcertada. No puedes simplemente dejarme. Ella muerde sus delgados y rosados labios y aleja la mirada. Es probablemente lo mejor, murmura. Ella no te puede hacer esto. Solía pensar que nunca me iba a involucrar con alguien que tuviera pareja, o más que eso, involucrarme con alguien de mis pacientes. Esas siempre han sido mis morales, pero últimamente me haces cuestionar todo lo que creía conocer acerca de mí misma. Tú también me haces cuestionar todo lo que sé sobre mí, le respondes. Pero no puedes simplemente dejarme. Becky, apenas hemos empezado. Tú puedes ayudarme. Sé que puedes. Pienso las cosas diferentes cuando estoy contigo. Rebeca gira los ojos. Sí. ¿Qué? Frunces el ceño y sacudes tu cabeza de forma petulante. Sí, repite. Terapia cognitiva de comportamiento. Es una parte de lo que he estado haciendo. Es una práctica estándar. Cualquier persona calificada como yo puede hacerlo. No me necesitas, Frin. Sí te necesito. Prácticamente le gritas. Ella se ve ligeramente sorprendida y la habitación cae en silencio. Además, ¿por qué renunciar? Tienes otros pacientes también. No puedes abandonarlos a todos solo por mí, ¿o sí? Becky está siendo egoísta. Estás tan enojada con ella, enojada de que se pueda ir tan fácilmente y aparentar que no está triste por ello. Frin suspira silenciosamente
y mira el dorso de su mano como si no quisiera mirarte a ti. He estado siendo poco profesional, pero más que eso me asusta que tampoco me ha importado. Te he estado poniendo por sobre todos los demás y no creo que me pueda ver a mí misma como una buena terapeuta, dice. Su labio tiembla y ella lo atrapa entre sus dientes. Quieres correr y abrazarla, pero en vez de ello tus manos se entierran en el filo del sofá. Deja de castigarte por mí, ¿sí? No puedes renunciar. No por mí. No vale la pena arruinar tu vida o carrera por mí. Ella suspira y se nota su preocupación. Sus ojos giran de un lado a otro, como si pesara sus opciones. Bien, mira, dice bajo. Dije que me gustaría renunciar, pero supongo que tienes razón. Debería ser racional, por lo cual, en vez de eso, voy a tomar unas vacaciones. Te sientes aún más enojada. ¿Qué bien podría traer eso? Bueno, me podría ayudar a aclarar mi mente, para empezar, y hacerme reevaluar ciertas cosas. Pero también me daría tiempo para pensar. Si me siento igual en 3 semanas, entonces, Frin, renunciaré. ¿3 semanas? Exclamas. ¿Qué se supone que voy a hacer sin ti? Ella te sonríe e inclina su cabeza como si tuviera pena de ti. No dejarás tus sesiones, Frin. Te transferiré a una buena colega mía, la señora Min. Te agradará, es muy dulce y una buena con su trabajo. Me aseguraré de darle todas tus notas. Quizás vaya a pasar algunas semanas al Rajomsar para liberar mi mente. Pues genial, sí, jodidamente genial, dices a secas y te levantas. Vaya terapeuta que eres, ¿sabes? Nada de esto hubiera pasado si no hubieras entrado en mi vida. Ella se levanta también y te mira con curiosidad. ¿Nada de qué? No lo sé, nada. La forma en que me siento, mi confusión. Creo que dejaré una nota para la señora Min, para que primero te ayude con tu sexualidad, porque claramente estás en un conflicto y te está causando mucho estrés. Además, creo que estarás más cómoda hablando de esto con un extraño que conmigo. Tú la miras y sientes la vergüenza y enojo girar en el fondo de tu estómago. No hay nada que decir. No soy gay. No es como si quisiera detener mi boda para estar contigo. Tú eres un solo puto fetiche. Así que deja de joder. Explotas, sintiendo cómo tus defensas se levantan. ¿Cómo se atreve a asumir cosas? Ella no sabe nada de ti. Tú giras sobre tus tacos y te mueves para salir de la habitación. Tu mano está sobre el picaporte, lista para abrir la puerta cuando sientes a Rebeca detrás de ti. Frin, suspira débilmente. Tú cierras los ojos y te sientes culpable por lo que acabas de decir. Tu cuerpo se pone rígido y por alguna razón tu mano no se mueve para abrir el picaporte. Creo que necesito escuchar eso de nuevo. Voltea, por favor. Te ordena en un susurro. Mierda. Sueltas la manilla. Tu mano está sudorosa y volteas lentamente. Rebeca está justo enfrente tuyo y puedes ver sus ojos profundamente y el sudor brillar contra su piel. Te presionas cuanto puedes contra la puerta y ella sin reparo se presiona contra ti. Estás a punto de desmayarte. Puedes oler
el intoxicante aroma de su perfume que hace girar tu cabeza. ¿Escuchar qué?, preguntas temblorosamente. Sus ojos están pegados a tus labios de forma intensa, como si estuviera empapándose de cada palabra que sale de ellos y al mismo tiempo sintiéndose fascinada por ellos. Prácticamente acabas de decir que no me quieres. Su tono es bajo, sus párpados de pronto parecen pesados. Tú tragas y de pronto no puedes respirar. Lo cual inclina suavemente su cabeza hacia ti. Sientes el calor de su cuerpo y una chispa de electricidad salta a tus venas cuando sus pechos presionan ligeramente contra los tuyos. ¿Acaso va? Aguantas la respiración y tu corazón golpea tu pecho. No creo que hayas querido decir. Ella respira suavemente y su aliento acaricia tu rostro. Se acerca aún más hasta que su nariz acaricia tu mejilla. Siente su sonrisa mientras recorre con la punta de su nariz por el contorno de tu rostro, como una caricia que calienta la sangre debajo de tu piel. Sientes las mejillas arder y tu corazón golpeando con fuerza. Sus labios alcanzan tu oído y ella respira pesadamente en ellos. Dime que no me quieres. Mierda. Nuevamente te sientes desfallecer al tiempo que te provoca una piel de gallina y los pelitos de tu cuello se erizan. Sientes un cosquilleo y latido crecer dentro de ti y no puedes lidiar con eso. Abres tu boca para decir algo, pero tu mente está disfuncional. Vuelves a cerrar la boca rápidamente cuando vuelve a marcar senderos por tu rostro y no puedes creer lo bien que se siente. Llega hasta la cornisa de tu boca y su nariz apenas se acaricia contra tu labio superior. Suspiras cuando tu boca se abre inconscientemente. Ella también abre su boca, dejando que sus respiraciones colisionen entre el pequeño espacio separándolas a ambas. Yo no... Quiero... Suspiras contra ella. Sus ojos más oscuros de lo usual recorren tu rostro y te dejan sin palabras. Sus manos buscan tus muñecas hasta que cierra sus dedos alrededor de ellas. Lentamente levanta tus brazos contra la puerta hasta que, eventualmente, están sobre tu cabeza. Te tiene atrapada. No creo que puedas decirlo, ¿verdad? Tus piernas y las palmas de tus manos están sudando y tú simplemente la dejas controlar tus extremidades libremente. Ella tiene tus brazos sobre tu cabeza y tú no puedes sentir nada más que eres débil, como si tus huesos se derritieran bajo su tacto. Porque tú sí me quieres. Tú sí me quieres, Frin. ¿O me equivoco? Giras la cabeza hacia un lado para alejar la vista. Dilo. Dime que me quieres. Susurra contra tu mejilla. Sus labios están tan cerca que toma toda tu voluntad no fruncir tus labios e inclinarte 1 centímetro para ver qué tan suave se siente su piel. Tú cierras los ojos y suspiras. Te quiero. Ella parece caer en el silencio después de tus palabras, igual que tú, por lo que se sienten como horas,
pero que en realidad son segundos. Todo lo que tú puedes oír es tu propio corazón aún sintiendo que vas a desmayarte. Ella baja tus brazos con gentileza y puedes sentir su cuerpo y calor alejarse de ti. No sabes si estás ansiosa de que regrese o de que se aleje para siempre. Abres lentamente tus ojos mientras ella deja ir tus muñecas. Ella está mirándote, parece indecisa, triste y sorprendida al mismo tiempo. Bueno, dice despacio, sin rastros de toda la confianza que tenía hace algunos segundos. Estoy feliz de que admitieras eso, pero tienes que irte antes de que haga algo estúpido. Pestañeas y sientes la sangre regresar a su temperatura normal. ¿Antes de que yo haga algo estúpido?, repites perpleja. Lo que ella hizo fue bastante estúpido. Sí, casi susurra, escondiendo sus manos detrás de su espalda. Estabas pensando en besarme, y yo también pensaba en besarte, pero yo sé que yo no lo hubiera hecho, pero no creo que tú tengas el mismo nivel de resistencia que yo. Así que sí, antes de que tú hagas algo que lamentes. Sientes tu respiración quedarse atrapada en tu garganta y te preguntas, ¿cómo hace eso? Lo que sea que está haciendo. Te veo en unas semanas, Frin. Antes de que lo sepas, la puerta de la habitación 47 se está cerrando detrás de ti y tú casi te derrumbas a tus rodillas, sintiéndote completamente sobrecogida y de nuevo confusa. Pero estás segura de algo. No vas a sobrevivir sin ella durante 3 semanas y no crees siquiera querer intentarlo. Eso sería algo tan estúpido, tan estúpido.